Uzumaki en la escena. Con cada freak despierto la cadena. Historias que nacen, destino que suena. Soy la voz que transforma, nadie frena. De la espiral surge fuego infinito. Cada palabra es un universo escrito. Soy la autora que nunca se quita. Mi legado vibra, la calle lo grita. Freak tras freak, construyo dimensiones, batallas, amores, mil emociones. Soy la tinta que rompe ilusiones. Michelle Uzumaki, mil conexiones. No es solo ficción, es mi verdad. Cada verso refleja mi identidad. Soy tormenta, soy calma, soy libertad. Michelle Uzumaki, eternidad. Mento. Uzumaki, eternidad. Entra a mi mundo. Disfruta el canal. Capítulo 8. Owen no podía comprender el dolor profundo en su pecho mientras mantenía una mano firme sobre la cálida nariz de Elise. Le encantaba la sensación de las escamas, y las de Elise eran tan grandes que lo hacían sentir pequeño. Elise hizo que Owen se diera cuenta de lo pequeño que realmente era en este mundo. Lo sacó de su estupor cuando la mano del Dr. Harry le apretó suavemente el hombro. El viejo veterinario se había quitado las gafas de sol, y sus ojos azules y arrugados solo reflejaban empatía y comprensión. El Dr. Harry dijo en voz baja: no le va a hacer daño y será rápido. Sabe que la quieres, y eso es todo lo que necesita ahora mismo. Mientras estés aquí con ella, estará bien. Owen comenzó a respirar un poco más rápido mientras sacudía la cabeza y susurraba desesperadamente: no puedo hacer esto. Harry le apretó el hombro con firmeza mientras decía: creo que debes hacerlo, Owen. Será más fácil para ella y será mejor para ti, créeme. Owen le había pedido a Elise que confiara en él, y ahora ella iba a morir. No lo abandonaría como el miembro leal de la manada que era, y estaba pagando el precio. Owen tosió temblorosamente para disimular el hipo y metió una mano en el bolsillo para cerrar el puño. Mantuvo la otra mano sobre la nariz caliente mientras intentaba contener la respiración. Si Dios lo cuidaba ahora mismo, realmente necesitaba ayuda. Cualquier poder divino le serviría. Un rayo, un terremoto, cualquier cosa que le arrebatara la jeringa azul a su bebé. El Dr. Harry le estaba colocando una aguja grande y afilada, y Owen se preguntaba si Elise tendría la suerte de tener escamas demasiado duras para la punta afilada de la aguja. Harry dejó escapar un pequeño suspiro triste al levantar la jeringa antes de presionarla ligeramente. El líquido azul goteó de la punta al expulsar todas las burbujas de aire, y Owen sintió otra ráfaga de aire caliente en la cara. Le suplicó desesperadamente a Claire, y ella se mordió el labio, pero no apartó la mirada. Al menos ella fue lo suficientemente humana para darle eso. Harry se acercó al gigante que dormía profundamente y en paz, y le dio una suave palmadita sobre el ojo cerrado mientras decía: lo siento, pequeña. Owen empezó a desplomarse cuando la mano anciana recorrió la balanza buscando la yugular. No fue difícil encontrarla, y Harry la apretó. En pocos segundos, la vena empezó a hincharse, y Owen finalmente comprendió lo que estaba a punto de suceder. No podía hacer nada al respecto. No podía mirar, y apretó la frente contra Elise mientras esperaba. Owen casi saltó de su piel cuando el silencio y la sensación sombría en el aire fueron interrumpidos por los rápidos gritos de Lowry a través de la radio crepitante. Espera. Espera. No lo hagas. Harry miró la radio con irritación al dejar caer la jeringa por la sorpresa, y Claire, furiosa, se la arrebató a Owen de la cadera. Él parpadeó, atónito, y Claire espetó en voz baja: ¿qué demonios, Lowry? Barry levantó la cara de la escama, y el patrón se le había grabado en la frente, mientras el sonido de objetos lanzados se oía distorsionado en la radio. Lowry parecía sin aliento, como si hubiera estado corriendo, y jadeó: el vídeo, filtrado, ya tiene millones de visitas. La gente se está volviendo loca. Claire palideció al instante mientras miraba lentamente al Dr. Harry. El anciano entrecerró los ojos con una mirada severa y desaprobatoria. Harry odiaba sacrificar animales y alargar las cosas. Solo empeoraba las cosas para todos.
Claire tragó saliva mientras decía en voz baja. ¿Cómo sucedió eso? Dije que borraran todos los vídeos. Owen parpadeó un poco más al liberarse de las sofocantes emociones azules, y escuchó a Lowery decir desesperado. No sé, Claire. Lo borré todo. Este ni siquiera fue el que Owen metió en la cama. Es el de la plaza. Donde salvó a Púrpura, o lo que sea, de ser atacado. Owen frunció el ceño. Su mente estaba tan nublada en ese momento que no tenía ni idea de quién era Púrpura. ¿Se refería a Lowery a Azul? Owen había salvado a Azul. Parecía que había pasado tanto tiempo. Sostuvo la mirada atónita y ligeramente enfadada de Claire, y Lowery añadió. Salen todas las noticias, Claire. A la gente le encanta, y las entradas para ver a los Indominus se venden al triple de su precio en eBay. La pelirroja miraba boquiabierta la radio, y Owen contuvo la respiración. ¿Le gustaba a la gente? ¿O simplemente se quedaron atónitos al ver que él, el pequeño, detenía su ataque? Claire parpadeó mientras su mente daba vueltas para comprenderlo, y Lowery siguió insistiendo. Los invitados quieren ver a Elise, Claire. Eso bastó para sacar a Claire de su estupor, y lentamente deslizó la mirada hacia el Indominus que tenía delante. Owen temía creer que la veía pensando intensamente, e hizo una mueca cuando Jerry se aclaró la garganta. Nunca era bueno que Jerry se aclarara la garganta. Significaba que estaba a punto de soltar una reprimenda. A Owen solo lo habían regañado una vez, y eso bastó para enderezarlo de por vida. Incluso Blue y las chicas parecían un poco más tranquilas cuando el Dr. Jerry apareció después de ese incidente. A Jerry no le gustaba que Owen alimentara a sus niñas con comida blanda para humanos, lo que les hacía acumular placa en las encías. El viejo veterinario estaba harto de sacarles los dientes a los dinosaurios del zoológico de mascotas porque solo comían comida blanda. Owen estaba aterrorizado de que Jerry descubriera que todavía les daba a escondidas los dulces a sus hijas. Claire levantó la vista de su teléfono cuando Jerry gruñó con severidad. Claire, solo lo diré una vez. Si decides cancelar la eutanasia y luego cambias de opinión, jamás consideraré sacrificar a este animal por tus razones. Acabo de ver a Owen sujetándola. No es violenta, es protectora. No puedes enojarte con ella por hacer su trabajo. Claire parecía sorprendida de que la estuvieran reprendiendo, y Jerry continuó. Si sus ejecutivos, ambiciosos y con recursos, tuvieran un poco de sentido común, se darían cuenta de que esta chica solo necesita apoyo. Necesita una estructura social, y Owen se la proporciona. Todo ese caos que causó esta niña se podría haber evitado si hubiera crecido con un guardián como Owen. Jerry señaló lentamente al dinosaurio dormido y, conmocionado por los cuidadores, gruñó. No vuelvas a hacerles pasar por esto a estos tres. Tengo 3 hijas más de Owen a las que podría sobrevivir, y no volveré a ver llorar a ninguno de estos 2 hombres adultos. Este animal nunca volverá a confiar en extraños, y puede que la hayas condicionado a asociar cosas malas con grupos de desconocidos. Te sugiero que pienses bien en su destino, porque sacrificarla ya no será una opción conmigo. Jerry miró fijamente su reloj negro antes de añadir. Tienes 1 hora antes de que tome la decisión por ti. El viejo veterinario se dirigió entonces cojeando a su camioneta, refunfuñando para sí mismo. Owen hizo una mueca al oír el tono, pero no se atrevió a levantar la vista hacia Claire. Tenía tanto miedo de volver a tener esperanzas. Simplemente no podía soportarlo. Owen saltó un poco cuando Claire presionó el botón de su radio antes de preguntar. Lowery, no quiero exagerar sobre lo popular que es ese video. La radio que tenía en la mano se quedó en silencio un segundo antes de que él respondiera. No exagero, ¿vale? Ese video es un éxito y está empezando a salir en algunos canales de noticias. Tu recepcionista entró. Te busca porque necesitan entrevistas. Jurassic World está de moda otra vez. Claire levantó la vista de la pequeña radio antes de acercarse y se arrodilló frente a Owen. Él sabía que debía parecer patético cuando ella habló con un tono suave y gentil que, estaba seguro, ni siquiera usaba con sus sobrinos. Si cancelo esto, sabes que serás el centro de atención, ¿verdad? Owen solo asintió. No confiaba en su voz en ese momento, y Claire preguntó. ¿Podrás soportar tanta atención? Si vendemos entradas para verla, verá a mucha gente. ¿Estás seguro de que puedes controlarla, Owen?
Si estoy donde ella pueda verme y nadie me amenace, entonces estaremos bien. Claire levantó la mirada cuando una profunda respiración de Elise le alborotó el pelo rojo. Owen siguió su mirada antes de añadir en voz baja. Necesita espacio para correr, Claire. Necesita un lugar donde esconderse porque tiene un lado humano. También necesita privacidad. La directora ejecutiva reflexionó sobre su decisión durante unos minutos mientras seguía mirando a Elise. Owen mantuvo la boca cerrada por miedo a decir algo inapropiado, y juró que Barry contenía la respiración. Owen vio con el rabillo del ojo que Harry observaba atentamente a Claire. Owen estaba empezando a volverse loco con la tardanza de Claire, y deseaba que Harry no le hubiera dado tanto tiempo para pensarlo. Incluso Lowery parecía estar golpeando nerviosamente algo en su escritorio. Owen podía oír los golpes repetidos hasta que alguien lo hizo callar. ¿Estaba todo el cuartel general de control observando? Owen dio un salto cuando Claire por fin se levantó, y ella se puso en plan empresarial, y dijo: Jurassic World tiene principios morales que siempre debe respetar. Creamos a este activo sabiendo que podría ser peligroso. Los laboratorios se negaron a dar detalles completos sobre los rasgos que podría mostrar. Fueron irresponsables con el poder que les otorgaron. No pudimos alojarla adecuadamente por esta razón, y todos pagamos por ello. No lo sabía cuando se desató, y no es culpa suya. Podemos promocionarlo para convencer a la Junta. Los visitantes aún quieren ver el Indominus, y Jurassic World tiene los medios y el personal para hacerlo de forma segura. Claire miró a Owen y añadió con frialdad: estarás a cargo del Indominus Rex. Eres responsable de su bienestar y de asegurarte de que esta compañía haga todo lo posible para que sea seguro para todos. Dinosaurios e invitados. Quiero informes sobre su progreso y cualquier otra cosa que necesite. Mañana, tú y yo empezaremos a trabajar en los ajustes de su parado, que se hicieron para que el público los viera, así como en lo que les vamos a contar. Owen respiró hondo y asintió antes de que Claire lo señalara torpemente y dijera: por favor, vístete también con algo profesional. Ahora eres una gran parte de este parque, señor Grady. Owen no tenía ni idea de qué quería como profesional, pero no iba a decir nada. Simplemente asintió de nuevo. Claire parecía estar cada vez más preocupada por su falta de ingenio, pero dijo lentamente: bueno, entonces, me voy a anunciar mi decisión a la Junta. ¿Lo tienes desde aquí? Owen asintió de nuevo. Claire lo miró con las cejas enarcadas y miró a Harry en busca de ayuda. El veterinario simplemente se encogió de hombros y dijo: estará bien cuando despierte. Quizá en un par de horas. Claire volvió a mirar a Owen y parpadeó cuando Barry se dio la vuelta. No estaba muy segura de qué hacer, y dio un paso lento hacia su coche. Sabía que debía decir algo reconfortante, pero carecía de la capacidad para consolar a la gente. Finalmente regresó a su coche y se detuvo al abrirlo antes de mirarlo. Claire se mordió el labio antes de preguntar en voz baja: ¿Owen? Owen levantó la vista, confundido porque cambiaba entre nombres formales e informales, pero dijo: sí, ¿no estás ocupado esta noche? Mis sobrinos también querían cenar contigo. Gray tiene un montón de preguntas sobre tus raptores, y Thatch, bueno, Thatch cree que eres un cabrón. Owen asintió una vez más y la saludó con la mano. Su intento de decir que se esforzaría mucho. Claire no sabía qué hacer con eso, y miró a Elise una vez más antes de subirse a su coche. Se alejó, y Harry suspiró mientras se dirigía a su camioneta. Metió la punta de la jeringa vacía en un frasco. Medicina para ayudar a Elise a recuperarse. Luego contó mentalmente desde 5, 4, 3, 2, 1. Owen se sobresaltó cuando un sollozo profundo le arrancó del pecho, y Barry se desmoronó al llorar a gritos sobre el tórax de Elise. Owen se tapó la cara con las manos mientras intentaba controlarse, pero estaba tan asustado. Se acercó a Elise, y Harry solo apretó los labios. Todavía tenía que sacarles los dientes podridos a los dinosaurios del zoológico. La gente estúpida e inculta siempre tenía que darles comida blanda como esa. Incluso Rexy necesitaba citas mensuales con el dentista por comer cabras blandas y esponjosas todo el día. No le daban suficientes huesos grandes y duros para masticar y romper la placa, y a Harry le molestaba muchísimo que los cuidadores se sorprendieran tanto cuando los dientes empezaron a pudrirse. Al menos convenció a Owen de dejar de alimentar a los raptores con Oreos y Cheetos.
Owen dejó escapar un fuerte suspiro mientras esperaba en lo alto de la plataforma del recinto de rapaces. Quería quedarse con Elise, pero Jerry le había asegurado que el Indominus no se movería en unas horas más. Ella había bajado rápidamente porque era mucho más de lo recomendado. Owen pasó unos minutos más enloquecido hasta que Jerry lo ahuyentó. El veterinario se quedaría con Elise hasta que pensara que ya estaba fuera de peligro. Barry también estaba con ella. Owen no había visto a sus hijas desde que todas dormían en su casa, y las extrañaba. No estaba seguro de si ellas lo extrañaban a él, pero sí extrañaban perseguir al cerdo. Podía oír sus alegres gorjeos, y parecía que casi se habían recuperado de la pérdida de su hermanita. Owen deseaba tener esa habilidad. Sabían que Charlie se había ido, y lo aceptaban. Seguían adelante para sobrevivir. Al menos se sentía bien volver a su rutina, y sin Big babeando a corta distancia. Eso era una gran ventaja, pero a Owen le extrañó que los hombres de Ingen prácticamente hubieran desaparecido. Casi se sentía vacío, pero Scott y algunos otros cuidadores observaban con entusiasmo desde un lado. A Owen le gustaban, aunque solo fueran niñas. Sentía que respetaban a sus chicas más que los demás. Owen salió de sus pensamientos cuando el cerdo rosa salió disparado de debajo de él, con Blue pisándole los talones. Owen inmediatamente levantó la mano y exclamó con brusquedad: ¡Guau! Blue se detuvo bruscamente cuando Delta y Echo finalmente la alcanzaron. Ella le lanzó un gorjeo mientras las otras dos la saludaban. Owen no pudo evitar reírse entre dientes mientras evaluaba la atención de sus chicas. Se alegró enormemente de ver que esperaban atentamente, y dijo: «Atención». Owen juró que Blue pondría los ojos en blanco si pudiera, y se tomó nota mental de añadir algunas órdenes nuevas. Incluso él se estaba cansando de decirles que se erguieran un poco más. Aún así, los tres se erguieron un poco más, y Owen hizo unos clics con la herramienta blanca en la mano antes de decir: «Y ahora nos movemos». Metió la mano en el cubo y sacó un trozo de pierna de cordero. Llamó a Delta antes de lanzárselo, y Echo recibió su propio trozo de carne. Owen sonrió mientras sostenía la rata blanca y llamó suavemente a Blue mientras se la lanzaba. La rapaz de escamas azules chasqueó las mandíbulas con avidez antes de tragarla. Owen intentó despedirlos, pero miró a su mejor amiga con una mirada furtiva. Owen frunció el ceño mientras se inclinaba sobre la barandilla y preguntó: «Azul, ¿qué has hecho ahora?». Owen pudo ver claramente un largo corte en el cuello de la rapaz, y no tenía ni idea de cómo se lo había hecho. Además, parecía reciente. Los tres caminaron de un lado a otro, confundidos, y Owen se dio cuenta de que había arruinado su rutina. Inmediatamente cortó el aire con una mano mientras decía: «Vámonos». Sus chicas lo sabían y salieron disparadas para volver a sus ajetreadas vidas. Owen empezó a bajar las escaleras, decidido a observar más de cerca a su mejor amiga, y Scott ya estaba llenando un cubo de agua tibia y un poco de jabón. Siguió a Owen hasta la entrada, y Owen no pudo evitar decir: «Estás haciendo un gran trabajo aquí». Scott sonrió tímidamente y respondió: «Pensé que si lograbas que volvieran a estar de nuestro lado, no tendrías problema en entrar a limpiarla. Haré que las cámaras hagan un barrido para ver si se cortó durante la carrera». Owen tomó el balde antes de detenerse y preguntó: «¿Cómo supiste que los recuperé de mi lado?». Scott miró a su alrededor, como si Owen hubiera hecho una pregunta tonta, y dijo lentamente: «¿Sabes, el video? Está por todas partes. Tío, daba miedo, pero fue increíble cómo conseguiste que ese Indominus dejara de atacar». Owen finalmente miró a su alrededor y notó las miradas de asombro de los demás. Se giró hacia Scott y preguntó en voz baja: «¿Quién vio ese video?». Creo que una lista más corta sería quien no ha visto ese video. ¿No lo has visto? Owen negó con la cabeza mientras abría la puerta de la jaula y Scott dijo: «Bueno, se llama #Badaseri si quieres verlo». ¿Qué? Owen casi dejó caer el cubo al mirar a Scott. No tenía ni idea de qué clase de título era ese, pero ahora no estaba seguro de si Lowry había filtrado el video o no. Parecía que Lowry decía la verdad, pero ese título sonaba a algo que Lowry haría. Scott solo asintió mientras sacaba su teléfono. Se acercó, pero no entró en la jaula con Owen, antes de decir: «Sí, aquí mismo. Es el #Badaseri. 6 millones de visualizaciones y contando, y esta solo está en YouTube».
Está por todo Facebook, Twitter e incluso Instagram. Eres muy famoso. Owen finalmente parpadeó y sacudió la cabeza mientras decía rápidamente: espera. ¿Quién publicó eso? Scott se encogió de hombros antes de responder. No sé, la cuenta solo tiene este video, pero parece que te conoce. ¿Quieres escuchar la descripción? Scott no esperó la respuesta de Owen y leyó: aquí está el hombre más cabrón que jamás conocerás en este planeta. Este tipo duro conduce su motocicleta con su mochila Velociraptor. Es impresionante. Míralo, no solo detener a esa enorme Indominus, sino también enseñarle a usar lenguaje de señas. Si esto no es cabrón, entonces no sé qué lo es. ¡Qué cabrón! Owen le arrebató el teléfono al chico y parpadeó, sorprendido, al ver el video. Se vio a sí mismo y a sus hijas. Sin duda, la cámara de seguridad lo había grabado todo. Owen se vio a sí mismo quitándole la cámara a Blue antes de que Elise apareciera de repente. La cámara se estremecía con cada paso que daba, y luego se vio a sí mismo impidiendo que el gran dinosaurio atacara a Blue. Owen contuvo la respiración al ver que no terminaba ahí y grabó toda la conversación en lenguaje de señas. La grabación terminó cuando se subió a la bicicleta, y sus hijas corrieron a su lado, seguidas por Elise. Estuvo a punto de devolver el teléfono, hasta que aparecieron las palabras en negrita y blanco en la pantalla, pidiendo a todos que compartieran el video lo antes posible. Owen apretó los labios al terminar el video, y no sabía muy bien qué hacer al devolver el teléfono. Se adentró en la comodidad de su jaula, y Scott se apoyó en los barrotes mientras preguntaba: entonces, ¿cómo es la Indominus? ¿Es como las rapaces? Owen estaba muy incómodo con la forma en que los niños parecían apiñarse alrededor de la jaula. Resistió el impulso de moverse y respondió con indiferencia: es muy lista, más lista que las chicas, pero tiene un espíritu de rapaz. No estoy seguro de si intentaba escapar. Puede que la hayamos asustado al entrar en su corral de repente. Scott asintió mientras Owen silbaba levemente para llamar la atención de Blue. El beta se acercó trotando y esperó pacientemente mientras la puerta se abría lentamente. 3 días atrás, Owen ni se le habría ocurrido intentarlo, pero había demostrado su valía. Sus chicas lo habían elegido como su alza. Y tenía Oreos en su bolsillo. Owen pasó por debajo de la puerta y saludó en voz baja: oye, Blue. ¿Me vas a dejar echarle un vistazo a esa herida? El raptor emitió un fuerte bufido que tiró de los labios de Owen y extendió la mano con suavidad. Blue le permitió rozar sus escamas con los dedos hasta que se acercó demasiado al corte, y entonces emitió un pequeño gruñido de advertencia. Fue largo, pero no profundo. Probablemente había rozado algo afilado. Owen suspiró mentalmente, pero mojó el paño suave y limpio en el agua. Se lo ofreció a su chica para que lo inspeccionara antes de empezar a limpiar suavemente la herida. Blue se había tensado al principio, pero se relajó con las suaves toallitas. Owen vigilaba a los otros dos, pero no había tensión en el ambiente. Owen definitivamente podría acostumbrarse a esto. Owen no pudo evitar mirar a Echo con severidad cuando ella, de repente, tiró el cubo con orgullo. Lo puso en posición vertical con el pie mientras decía: ¿en serio, Echo? ¿Vamos a empezar con esta mierda otra vez? Un canturreo malhumorado fue su respuesta, y Owen no pudo evitar soltar una breve carcajada. Siempre podía contar con que Echo le haría reír a carcajadas. Delta estaba a su otro lado, olfateándolo de cerca, y Owen no dudaba que percibiera el olor de Elise. Se preguntó cómo formaría parte de aquella manada. No había forma de que encajara allí, y parecía que ya tenía su propio potrero listo para usar. Las manadas vivían juntas. Tal vez Owen aún podría conseguir a las chicas con Elise. Sabía que el Indominus se cansaría de hablar solo con él y Barry. Owen inspeccionó el corte detenidamente antes de darlo por limpio. No necesitaría puntos ni que lo cubrieran, pero tendría que vigilarlo de cerca por si acaso. Dejó caer el paño rosa en el cubo antes de buscar en su bolsillo y dijo en voz baja: eres muy buena chica por no ser una imbécil por una vez. Creo que te ganaste tu Oreo. Blue se animó de inmediato, y sus ojos dorados brillaron de alegría. Otra Oreo. Bendito sea el creador de las Oreo, pues ha traído gran alegría a esta criatura de la tierra. Owen rió entre dientes mientras relanzaba la galleta antes de darles una a cada uno.
Como siempre, Blue saboreó la suya lentamente mientras los otros dos simplemente se la tragaban entera. Owen puso los ojos en blanco mientras se guardaba el envoltorio en el bolsillo antes de saltar al oír una voz grave y severa. Blue, sé que lo que veo en tu boca no es una Oreo. Owen se dio la vuelta antes de encogerse mentalmente al ver al Dr. Harry, de pie y con una ceja enarcada, con su desaprobación. Owen no se arriesgó a mirar hacia abajo para ver si el envoltorio estaba escondido, pero Harry simplemente se aclaró la garganta. Blue se quedó paralizada antes de escupir repentinamente su Oreo, que se derramó pastosamente sobre la bota de Owen. A Blue no le gustaba que el Dr. Harry se enojara. Recordaba claramente que el anciano había reprendido a Owen una vez, y nunca quiso ser víctima de semejante ira. Si Harry podía asustar a Owen, también podía asustarla a ella. Los otros dos se humedecieron los labios con nerviosismo, asegurándose de borrar cualquier rastro de sus pecados, y Blue se acercó un poco más a Owen. Nunca pudo leer nada sobre el veterinario, y Harry resopló antes de preguntar. ¿Y cómo consiguió el bueno de Blue uno de esos, Owen? No tengo ni idea. Seguro que se lo arrebató a uno de los nuevos. Es así de lista. El viejo veterinario entrecerró los ojos al oler una mentira y miró de inmediato a Echo. La rapaz hizo todo lo posible por evitar el contacto visual mientras fingía interés en un arbusto moribundo junto a ella. Aún así, se encogió un poco cuando Harry gruñó. Echo, sé que eres mi chica honesta. ¿De dónde salieron las Oreos? Owen sabía que Echo no entendía mucho, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que los habían pillado con golosinas que enfurecieron a Harry. También sabía que se libraría de la ira si le mostraba la fuente. Pero no había manera de que ella lo delatara de esa manera. Eran familia. Owen lanzó una mirada oscura y peligrosa cuando la rapaz empezó a acercarse a él. Se detuvo un momento, pero su mal de ojo no era nada comparado con lo que Harry podía hacer. Sus afiladas garras se clavaron lentamente en su bolsillo antes de sacar la evidencia incriminatoria, y Owen siseó. Traidor. Echo respondió con un siseo. Era cuestión de vida o muerte. No se hundiría en ese barco. Si su alfa sabía nadar, bien por él, pero ya estaba rumbo a tierra firme, con o sin él. El envoltorio azul cayó al suelo, y Owen se despidió mentalmente. Se sobresaltó cuando Harry se echó a reír de repente, y sus raptores se escondieron lentamente detrás de su cuidador. Owen no estaba seguro de que era gracioso, pero la gracia era buena. Harry finalmente dejó escapar un suspiro mientras se apoyaba en los barrotes y dijo. Ay, Owen, solo bromeaba contigo. Sé que cuidas bien de tus hijos. Tienen buenos dientes, y racionas esas golosinas. Owen asintió lentamente. No podía creer que acababa de evitar la ira del Dr. Harry. El viejo veterinario se puso serio y gruñó. Pero que nadie te vea dándoles eso. No hay necesidad de animarlos. Owen asintió de inmediato mientras se acercaba. Blue caminó con cautela detrás de él. Sabía que debía proteger a su alfa, pero habría preferido pelear con Elise. Harry solo le sonrió y le dijo. ¿Estás bien, pequeña? Una Oreo no te matará. Blue emitió un chirrido tranquilo y respetuoso que hizo que Harry sonriera más ampliamente antes de volverse hacia Owen y decir. Hice todo lo que pude por tu hijo mayor. Barry todavía está con ella. Owen se llenó de esperanzas y de inmediato preguntó. Entonces, ¿Elise estará bien? Owen sintió un nudo de miedo en el estómago cuando el veterinario suspiró y se levantó la gorra para limpiarle la cabeza calva. Se la puso antes de decir. Encontré algunos problemas importantes. Nos conoceremos muy bien en el futuro, y te sugiero que te asegures de que mi reemplazo tenga una buena y sólida relación con ella. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Harry parpadeó ante el tono de pánico antes de decir rápidamente. Se despertará en unos 15 minutos, Owen. Lo siento, no quise asustarte. Estaba hablando de posibles problemas de salud que podrían salirse de control si no la vigilamos. Eso no tranquilizó mucho a Owen, que tenía miedo de preguntar. ¿Cómo qué? Harry sacudió la cabeza con irritación mientras gruñía. Estos malditos científicos, Owen, son las personas más tontas e inteligentes de este planeta. A veces creo que nos hacen más daño que los idiotas. Sé que Elise tiene velociraptor y tiranosaurio, y creo que habría estado bien si se hubieran quedado ahí, pero puedo decir que algún idiota mezcló un par de carnívoros más.
Owen frunció el ceño mientras se apoyaba en los barrotes y dijo. Claire mencionó que tenía ADN de pescado en su. Harry asintió y respondió. Sí, para camuflarse, pero eso no es un problema. Solo es una habilidad especial. Lo que realmente me molestó fueron sus dientes. Harry captó la mirada ligeramente irritada de Owen y espetó. Oye, si no pueden comer, se mueren. La mitad de los problemas se resolverían si alimentáramos bien a estos animales, pero los problemas de Elise no se deben a su dieta. Tiene los dientes tan apiñados que no le permiten cerrar bien la boca. Tiene la mandíbula torcida. Eché un vistazo a su pequeño prado y ha estado mordiendo árboles y piedras. La pequeña pierde suficientes dientes como para tener su propio hada de los dientes, y sigo pensando que no los está perdiendo lo suficientemente rápido. Owen parpadeó. No había visto ningún diente en el suelo, pero en realidad no los había estado buscando. Owen solo esperaba que Harry no se hubiera pasado de la raya. Elise no estaría contenta si lo hubiera hecho. Harry se detuvo para recoger una bolsa del suelo, y Owen miró dentro para ver los dientes. Arqueó una ceja al mirarlos, y Harry sacó 4 o 5 diferentes mientras decía. ¿Te parece que estos son de la misma boca? Owen negó con la cabeza. Todos parecían diferentes. Algunos eran un poco más delgados, mientras que otros eran más largos o cortos. 2 incluso parecían más afilados, y Owen reconoció uno que parecía un diente enorme de Velociraptor. Harry señaló a un Blue tranquilo mientras decía. ¿No te parecen sus dientes uniformes? Owen asintió y Harry dijo. Comparé cada uno de estos con los de Elise. Tiene al menos 4 tipos diferentes que técnicamente cumplen la misma función, y eso es solo lo que pude ver. Apuesto a que tiene otro conjunto diferente creciendo en la parte posterior de su boca. Harry dejó la bolsa y agregó. Sé que las personas tienen distintos tipos de dientes, pero los dientes de Elise parecen ser del mismo tipo, pero provienen de 4 carnívoros diferentes. Eso va a limitar mucho lo que debería comer. Owen miró a Blue antes de darse vuelta y preguntó. Entonces, ¿debemos tener cuidado con lo que le damos de comer? Harry suspiró y negó con la cabeza mientras respondía. Ese problema se puede solucionar con una buena cita con el dentista y el corte de carne adecuado. Lo que me asusta es lo que esto significa para su sistema inmunológico. Harry se apoyó de nuevo en los barrotes y bajó la voz al añadir. Cada vez que este parque crea un nuevo dinosaurio, nos encontramos con un nuevo conjunto de problemas de salud. Los laboratorios nunca habían mezclado ADN de dinosaurio, pero ahora tenemos uno con al menos 5 o 6. Si una criatura con un solo conjunto de ADN de dinosaurio tiene sus propios problemas de salud, ¿con qué me va a sorprender una híbrida como Elise? Ni quiero pensarlo. Una parte de ella puede tolerar bien una planta, la masticará pensando que le hace bien, y luego otra parte acaba siendo muy alérgica. Sé que a Rexy le gusta masticar un par de árboles para facilitar la digestión, y Elise podría querer hacer lo mismo, pero ¿y si otra parte de ella es alérgica y no se entera hasta que esté en el suelo? Harry volvió a suspirar y aclaró. Me pregunto si tenemos la suerte de que Elise solo haya recibido las mejores partes de su sistema inmunológico gracias a todo ese ADN diferente. Nunca ha salido de ese potrero, y tiene sus propios gérmenes. Espero que no haya cogido nada en su pequeño corral. Harry se estiró entre los barrotes para darle una palmadita en el hombro a Owen y le dijo. Vigílala muy de cerca durante los próximos días. Quizá tengamos suerte. Nos vemos por ahí, Owen. Sigue cuidando a tus hijos como siempre. Es una cosa menos de la que preocuparme. Owen miró a Blue de reojo antes de recordar algo de repente y gritó. Oye, Doc. Harry se dio la vuelta y Owen dijo. La limpié con la manguera en el edificio veterinario. Tenía mucha suciedad, entonces, ¿no se lamió para limpiarse? Owen negó con la cabeza y Harry sonrió al decir. Entonces no habrá problema. Esa agua tiene un poco de solución para desinfectar. Quizás puedas traerla allí 1 o 2 veces cada 2 semanas para ayudarla. Solo vigila lo que come, Owen. Owen suspiró aliviado y saludó con la mano al veterinario cuando se fue. Blue esperó a que la camioneta se perdiera de vista antes de acariciarle el bolsillo. Owen resopló y dijo. Doc te dio un susto de muerte. No nos inmutamos cuando Elise ruge, pero escupimos golosinas para chuparse los dedos cuando Doc ni siquiera enseña los dientes.
Blue le cantó un gorjeo y Owen se giró para recoger el envoltorio antes de guardarlo en su bolsillo. Incluso teníamos una puerta gruesa entre nosotros, Azul. Hay algo mal en esa imagen. Capítulo 9. Tío Owen, oye, creo que está empezando a despertar. Owen miró al Indominus, que se movía con dificultad, y asintió. Elise se había vuelto un poco más activa, pero aún no había hecho nada prometedor. Estaba seguro de que Claire lo llamaría pronto para que fuera a cenar, pero no quería irse hasta que Elise regresara a su potrero, donde estaría a salvo. Tenía que estar allí cuando ella despertara. Aunque eso significara llegar un poco tarde a la cena. Claire le había ordenado que priorizara el bienestar de Elise, para que no pudiera enojarse con él, ¿verdad? Owen solo siguió frotando suavemente la mejilla escamosa de Elise antes de espantar un mosquito. Odiaba a esos pequeños insectos chupasangre, incluso si habían hecho posible este parque. Owen miró a Barry cuando el hombre dijo en voz baja. Espero que el Dr. Harry pueda sacarme estos dientes. Owen asintió con la cabeza mientras miraba las afiladas dagas. No se había dado cuenta de que su mandíbula parecía estar torcida hasta que la buscó, y sus dientes sí parecían un poco apiñados. Owen se preguntó cómo convencería a Elise de que dejara que Harry le sacara los dientes. Owen también se preguntó si el Dr. Harry podría asustar a Elise como a todos los demás en la isla. ¿Acaso Harry asustó a Rexy? Owen apostó a que sí. Creo que podrá. Parece que ella ya ha estado intentando deshacerse de ellos por su cuenta. Barry asintió y su mirada se posó en la enorme puerta de acero abierta. Owen notó que estaba pensando en ello, y Barry dijo en voz baja. Está inconsciente ahora mismo, podríamos ir a ver quién la ha estado acompañando. Owen se sintió muy tentado por eso. Elise probablemente nunca lo sabría. Ni siquiera tendría que cruzar la línea que ella le había trazado. Podría ver el interior de la cueva fácilmente, pero miró a Barry y preguntó. ¿Has estado aquí todo este tiempo? ¿Por qué no entraste? ¿Vio algo el Doc? Barry suspiró mientras se apoyaba en la caja torácica de Elise y dijo. Lo hice, pero no llegué muy lejos. Se lo conté al Dr. Harry, ¿y sabes lo que me dijo? Solo puedo imaginar. Se rieron entre dientes y Elise respiró hondo. Owen la miró con esperanza. Quería volver a ver esos ojos carmesí, pero se decepcionó al ver que ella no hacía nada. Ese tranquilizante la había dejado completamente inconsciente. Owen se apoyó en su nariz y Barry dijo. Dijo que si ella se había esforzado tanto para que fuera tan obvio que no quería que viéramos lo que había ahí dentro, merecíamos que nos comieran por cruzar esa línea. El Dr. Harry ni siquiera se acercó. Dijo que era una falta de respeto hacia Elise. Barry se encogió de hombros antes de añadir. Tenía sentido, y ella no le hace daño a nadie queriendo un poco de privacidad. No tocamos las tapas de las botellas en el nido de Delta, ni espiamos en la pequeña cueva de Elise. Owen aceptó de inmediato. Incluso él tenía una cajita de memorias que nunca dejaba ver a nadie. Poemas tontos y cursis sobre amores perdidos, fotos de familiares cercanos, incluso el collar de su primer perro. No le gustaba que la gente viera esas cosas, y parecía que le pasaba algo parecido a Elise. Cada persona tenía su propio escondite de secretos, buenos y malos. Al parecer, Elise tenía suficiente humanidad como para hacer lo mismo. Owen soltó una pequeña risita antes de decir. Y no intentemos quitarle la manta a Echo. O la bota de azul. Owen puso los ojos en blanco al ver la amplia sonrisa de Barry y no pudo evitar decir con ironía. Guarda esa bota para burlarse de mí. Sabe que no puedo alcanzarla, pero yo la veo perfectamente. Esa bota era cara, Barry. El hombre se echó a reír, y Owen no pudo evitar sonreír levemente al recordar cómo perdió su bota ante la desafiante azul. Recordó haberle quitado su recompensa, una rata blanca, por no haber escuchado sus órdenes. Ella respondió fingiendo una lesión, y Owen tuvo la ingenuidad de correr al prado. Los gemidos de dolor lo convencieron. Casi se cagó encima cuando la rapaz azul apareció de repente antes de hundirle la bota con sus mandíbulas. Ella era más joven, y su bota era de cuero grueso, pero Owen aún tenía las pequeñas cicatrices en el pie de cuando ella le arrancó el calzado. A Barry le pareció divertidísimo, e incluso lloró cuando Blue empezó a llevarse la bota a la boca mientras Owen hacía su ejercicio de perseguir cerdos. Se sentaba allí con una mirada de regodeo mientras la masticaba.
Blue seguía las órdenes al pie de la letra, y Owen no tuvo más remedio que recompensarla con la rata blanca. Pero nunca recuperaría su bota. Cuando Blue no dormía con ella en su nido, la escondía en los sitios más insólitos, justo donde Owen pudiera verla. Una vez incluso se dejó caer justo delante de la jaula antes de arañar lentamente el rico cuero con sus garras, sin romper el contacto visual con Owen. Barry se había vuelto completamente loco. Owen se alegraba de que ella hubiera empezado a hacerlo cada vez menos. De vez en cuando se burlaban de él, pero Blue había madurado. Estaba creciendo, y Owen se lo agradecía. Elise arrugó el hocico de repente antes de exhalar una bocanada de aire áspera. Owen se acercó a ella y suspiró aliviado cuando el globo carmesí se abrió. Tenía la pupila dilatadísima, y Owen se preguntó si tendría un fuerte dolor de cabeza. El Indominus emitió un gemido bajo y lastimero, y Owen recordó a un viejo amigo que haría lo mismo después de una larga noche de bebida. Le acarició suavemente la mejilla mientras decía suavemente: «Oye, cariño, estoy aquí. ¿Estás bien?». El ojo carmesí se posó en él, y Owen dudaba mucho que ella se diera cuenta de lo que miraba, y mucho menos de a quién. Sin embargo, no sentía peligro. Ni siquiera estaba seguro de que ella lo estuviera mirando. Owen simplemente continuó acariciándole la mejilla suavemente, mientras murmuraba palabras de consuelo, y Barry permaneció en silencio mientras se apoyaba en ella para consolarla. Elise solo emitía gemidos bajos a medida que poco a poco se volvía más consciente de su entorno. Empezó a parpadear con más frecuencia y a responder a las palabras susurradas de Owen con mayor frecuencia. Owen no podía creer lo aliviado que estaba al volver a ver esos hermosos ojos, y se sentía mucho más ligero que en los últimos días. Finalmente levantó su enorme cabeza, y Owen retrocedió por si acaso se desplomaba de repente. Elise, sin embargo, no lo hizo, y Owen se alegró de verla mirando a su alrededor. Su mirada finalmente se posó en él, y él dijo con dulzura: «Se han ido, pequeña. Estamos a salvo. Lamento que te haya dado el dardo, eso no debía pasar, y Barry le rompió la mandíbula a ese tipo solo por ti». Elise parpadeó lentamente cuando Barry se paró junto a Owen, y él le susurró: «Beberá con pajita durante los próximos meses. Estoy tan feliz de volver a ver esos hermosos ojos tuyos». Barry sonrió cuando la mandíbula estuvo a su alcance y empezó a acariciar al dinosaurio. Elise seguía confundida e increíblemente cansada. Owen no la culpó y le dijo en voz baja: «Oye, Elise. Tengo muchas ganas de que vuelvas a tu nido. No quiero que duermas aquí afuera, te sentirás mejor por la mañana». Elise parecía no querer moverse nunca más. Se acomodó en una posición más cómoda antes de exhalar un largo suspiro. Volvió a recostar la cabeza y fijó su mirada en Owen. Parecía estar observándolo, y Owen se alegró de haberse aseado antes de volver. El Dr. Harry le había arreglado la nariz. Owen solía acudir al Dr. Harry antes que a un médico para humanos. Eso divertía muchísimo al viejo veterinario, y una vez, en broma, le había hecho un chequeo a Owen después de ver a sus raptores. «Estoy bien, cariño. El Dr. Harry me cuidó muy bien. Es un buen tipo». Elise solo resopló antes de relajarse con el suave rasguño de Barry. Owen le dio unos minutos más para que se orientara antes de acariciarle suavemente la mejilla y decirle: «¿De verdad que necesitas ir a tu potrero? No quiero que la gente te moleste, y tiene que ser más cómodo ahí dentro en lugar de con estas rocas afiladas». Elise emitió un gemido quejumbroso. Sabía que ninguna criatura sería tan tonta como para molestarla. Sin embargo, la promesa de una cama cómoda la obligó a incorporarse lentamente. Era evidente que su peso le costaba en ese momento, y ambos se apartaron cuando ella se tambaleó pesadamente hacia un lado. Owen no quería que se cayera del todo, pero no podía ayudarla. Se puso delante de ella y le dijo con dulzura: «Oye, nena, no te apresures, ¿vale? No quiero que te quedes atascada. Solo busca un sitio cómodo y griega». Owen se quedó callado cuando la Indominus se aplastó contra un frondoso trecho de helechos antes de acurrucarse. Estaba a punto de salir de la puerta, y Owen presionó sus labios antes de acercarse. Había metido la nariz bajo la cola, pero entreabrió un ojo cansado y carmesí cuando él le acarició suavemente la mejilla. Owen se sintió muy mal por ella y dijo en voz baja: «Gracias por protegerme. Me quedaré aquí hasta que te duermas, ¿de acuerdo? Volveré a primera hora de la mañana para ver cómo estás».
Elise levantó la cabeza antes de soplarle suavemente en la cara, y Owen prometió no dar por sentado ese gesto de cariño. Le sonrió, y ella metió la nariz en la boca mientras cerraba los ojos. Owen ni siquiera tuvo que esperar a que se durmiera, y le acarició la mejilla con suavidad antes de salir del prado. Barry hizo girar una tarjeta entre los dedos antes de arrojársela y decir: «Abre y cierra todas las puertas de este prado». La trajo uno de los hombres de Claire. Owen asintió mientras cerraba las grandes puertas, nuevamente asombrado por lo silenciosas que eran, antes de decir: «Deberíamos haberle pedido al Doc que la bajara cuando escapó la primera vez». «Caramba. Un dardo suyo, y ni siquiera parpadeó antes de caerse. ¿Te das cuenta de que tenemos muchísima suerte de que haya despertado, verdad?» Y además, Owen miró a su mejor amigo y Barry se removió un poco antes de añadir en voz baja: «Bueno, el Dr. Harry tuvo que ponerle una máscara de oxígeno. Usó la de Rexy, y le quedó bien, pero aún así daba miedo verlo. ¿Cómo diablos hizo para meter eso en su pequeña camioneta? Se pliega». Barry se encogió de hombros ante la expresión de incredulidad de Owen y dijo: «Oye, si podemos crear dinosaurios, e incluso dinosaurios híbridos, ¿por qué no podemos tener máscaras de oxígeno plegables? Es un punto bastante justo». Barry finalmente rió entre dientes mientras caminaba con Owen de vuelta a los vehículos que los esperaban. Owen se subió a su bicicleta y dijo: «Doc pilló a Blue con una Oreo». El hombre se quedó paralizado antes de mirar con miedo a Owen. Tenía miedo de preguntar cuáles eran las víctimas, y Owen agregó: «Lo escupió inmediatamente cuando se aclaró la garganta». Owen, ni siquiera como dulces cerca de él. «Apuesto a que lo escupió». El Dr. Harry asusta a todos. Y hecho me delató. Sacó el envoltorio de mi bolsillo. Barry se echó a reír a carcajadas y se apoyó en el volante. Owen se unió a la risa alegre, y se sintió bien. Se sintió menos tenso. Barry finalmente suspiró mientras miraban las grandes puertas de acero, y dijo en voz baja: «Me alegro de cómo terminó hoy, pero no quiero repetirlo, Owen. No puedes darme más malas noticias durante 3 días, ¿entiendo?». Owen volvió a reír mientras asentía. Barry lo miró con seriedad, lo que lo hizo reír aún más, pero respondió: «Veré qué puedo hacer». «Oye, ¿qué quiso decir Claire con vestirse profesionalmente?». Una sonrisa maliciosa se dibujó inmediatamente en los labios de Barry antes de responder: «Te va a poner uno de los uniformes del parque. Podrás usar el ridículo traje de safari con pantalones cortos color canela y un sombrero raro». Owen hizo una mueca ante la sola imagen de llevar uno de esos estúpidos uniformes. No entendía el uniforme del cuidador de los mosasaurios. La señora parecía dispuesta a darle cacahuetes en un avión, no a alimentar con un tiburón a un depredador submarino gigante. Owen ni siquiera quería pensar en qué tendría que ponerse, y lo sacó de sus pensamientos cuando Barry bromeó: «Prométeme que hablarás como el cazador de cocodrilos delante de todos los invitados». Owen estaba a punto de hacerle un gesto obsceno a Barry, pero se detuvo a pensarlo y Barry comenzó a reír cuando Owen asintió. «¿Sabes? Podría hacerlo. Confundiría muchísimo a Elise, pero daré lo mejor de mí. Pagaré para verlo todos los días, Owen». Los dos se sonrieron ampliamente antes de arrancar su propio vehículo. Owen no pudo evitar acelerar su moto, y solo sonrió aún más cuando Barry hizo lo mismo con su jeep. Ambos acordaron en silencio que la bifurcación sería la meta, y la grava voló por los aires cuando pisaron el acelerador. Ambos rieron a carcajadas mientras se alejaban. Y Elise apenas se movía en su prado. Owen tuvo que admitir que le inquietaba un poco lo vacío que estaba todo. Incluso los altavoces estaban apagados, y solo oía viento. La verdad es que le asustó, pero parecía que todos los trabajadores se habían ido a casa, aunque veía algunas caras conocidas en algunos de los restaurantes más pequeños. Parecía que se estaban logrando avances en la reparación de los daños. Se había recogido toda la basura y la calle principal lucía presentable, lista para recibir visitas. Incluso los carritos de raspados habían sido devueltos a su lugar, junto a las esquinas. Eso hizo que Owen se sintiera mejor. Se alegraba de que Claire estuviera controlando la situación y ahora podía apoyarla plenamente. Solo esperaba que la junta directiva no la hubiera criticado demasiado. Owen se haría cargo de ellos por ella. Él podría traer a Blue. O el Dr. Harry. Harry los pondría a todos en forma sin decir una sola palabra.
Owen sonrió levemente mientras se acercaba al restaurante de aspecto tranquilo. Tenía un nombre elegante que no le importaba recordar. Todos allí lo llamaban simplemente el asador. El chef era un hombre mayor que no escatimaba en porciones y les daba un descanso a todos los empleados. Owen. Owen se giró al oír la voz del niño y gruñó cuando Gray lo abrazó con fuerza. Owen no se lo esperaba, pero no dudó en devolverle el apretón y dijo: «Oye, Gray. ¿Decidiste quedarte porque no tuviste suficiente experiencia jurásica?» Le revolvió el pelo rubio, largo y sucio, y Gray esbozó una sonrisa tímida al responder. La tía Claire convenció a mis padres para que nos dejaran quedarnos un par de días más. Nuestras vacaciones de invierno aún están en curso y quería volver a ver a tus rapaces. A Owen le gustaba este chico. Le gustaba lo inteligentes que habían sido ambos. Habían descubierto cómo regresar sin ayuda, y Owen estaba impresionado por cómo habían arreglado el viejo jeep. A Owen le gustaban ese tipo de niños y asintió mientras decía: «Te diré algo, voy a planificar mi horario para mañana y te dejaré verlos hacer la carrera de los cerdos». ¿Carrera de cerdos? Él asintió y abrió la boca, pero Claire lo interrumpió suavemente y le dijo: «Gray, por favor no salgas corriendo así. No es seguro». Gray señaló al hombre más alto mientras decía: «Owen está a salvo». Detuvo por completo a ese Indominus con solo un movimiento de su mano. Como recordaba Owen, fue la intervención divina y la abrumadora curiosidad de Elise lo que salvó el día. Owen simplemente le había dado algo mejor que hacer que un asesinato vengativo. Le sonrió a Claire antes de mirar a un tranquilo pero feliz Thatch y dijo: «Vas a contarme cómo lograste arreglar ese jeep, ¿verdad?» Thatch no intentó actuar con calma, aunque sí intentó hacer que su sonrisa fuera más pequeña de lo que parecía mientras decía: «Definitivamente, Gray movió todas las cosas pesadas». El hermano menor sonrió radiante, y Owen se sintió reconfortado por eso. Se alegraba de que Thatch cuidara bien de su hermano. Habría sido muy fácil dejarlo atrás en un momento de pánico absoluto, pero Thatch no lo había abandonado. Claire les sonrió con cariño antes de guiarlos adentro y preguntó en voz baja: «Entonces, ¿cómo está el Indominus?» Owen hizo una mueca al sentarse, pero notó que los dos chicos ocupaban las sillas más cercanas a él en la mesa cuadrada. Resistió las ganas de reírse entre dientes y respondió: «Apenas llegó a su potrero. Está justo contra las puertas». «¿Por qué no usamos ese tranquilizante?» Claire hizo una pausa, intentando averiguar si Owen solo preguntaba o si lo criticaba. Cuando se dio cuenta de que solo preguntaba, se encogió de hombros y dijo: «Bueno, porque fue una sobredosis, y pensamos, ya sabes». Owen asintió de inmediato y le quitó importancia diciendo: «Está bien. Estoy seguro de que volverá a la normalidad mañana». No podía creer lo rápido que se deterioró. Claire puso una de esas caras que irritaban a Owen. Él no tenía nombre para ellas, pero ella soltaba un pequeño HMM mientras arqueaba las cejas. Bajó la mirada hacia el menú y respondió: «Bueno, no puedo creer que no haya matado a nadie». Owen no pudo evitar apretar los labios mientras decía en voz baja: «Le pedí que no lo hiciera la noche anterior, Claire. Le dije que vendría mucha gente, pero prometió no ponerse violenta». Thatch dejó de golpear la mesa con el tenedor antes de preguntar: «¿Cómo lo hiciste? ¿De verdad puede hablar contigo?» Claire empezaba a parecer incómoda cuando Owen asintió y respondió: «Puede mantener una conversación si le haces las preguntas adecuadas. Es muy inteligente a la hora de transmitir su punto de vista cuando no tiene las palabras adecuadas». Los ojos de Grace se abrieron de par en par con asombro y se volvió hacia Claire y le preguntó en voz baja: «¿Podemos ir a verla mañana? Quiero hablar con un dinosaurio». Claire negó con la cabeza inmediatamente antes de decir con firmeza: «Para nada. Es peligrosa y no la conoces. Solo permito que Owen haga sus locuras porque es el único que se lo comería. Tu madre me mataría si te dejara ver al Indominus a través de una cámara». Grace se desanimó un poco, y Thatch no pudo evitar decir secamente: «Dura, tía Claire. Creo que está a salvo si no lastimó a todos esos chicos de contención. Ni siquiera mató a ese idiota que le rompió la nariz a Owen». Claire frunció el ceño levemente antes de decir en voz baja: «¿Cómo supiste eso?» Thatch mantuvo la boca cerrada, pero hizo una mueca cuando Gray dijo con sinceridad: «Seguimos al señor Lowery hasta el cuartel general de control». La Indominus daba mucho miedo cuando se puso roja.
Es muy grande de cerca, tía Claire. Owen notó que Thatch parecía relajarse un poco cuando Gray por fin empezó a comer la pequeña hogaza de pan recién hecho. Claire, sin embargo, no lo hizo y dijo con frialdad: bueno, de verdad no quería que vieran eso. Thatch se encogió de hombros, y Owen supo que haría lo que quisiera. Se preguntó si los niños lo habrían visto llorar abiertamente por Elise dormida. No le gustaba la idea de que todos esos desconocidos lo vieran llorar, pero al menos vieron llorar también a Barry. Owen empezó a picar el pan, y Claire se disculpó de repente para ir a refrescarse al baño. Los dos chicos la vieron irse, y cuando estuvieron seguros de que ya no la veían, ambos estallaron en un millón de preguntas que sobresaltaron a Owen. ¿Entonces tiene mal aliento? ¿Cómo es la Indominus? ¿Sigue siendo tan peligrosa como las aves rapaces? Oye, ¿puedo tener uno de sus dientes para mostrarle a mi clase? Yo también. Quiero hacerme un collar con uno. ¿Haces collares con los dientes de tu raptor? Owen hizo una pausa a mitad de masticar mientras su mirada oscilaba entre las dos preguntas. Finalmente tragó la comida antes de palmear el aire, como lo había hecho con Elise para calmarla. Owen no pudo evitar sonreír cuando le funcionó, y respondió: su aliento no huele tan mal como el de Blue. Estoy seguro de que Elise te dará uno de sus dientes si se lo pides, y no uso mis dientes de raptor. Sienten que los estoy provocando cuando lo hago. Gray se iluminó de inmediato y preguntó en voz baja: ¿podemos ir a verla? Owen miró hacia las puertas del baño antes de responder en voz baja: bueno, no los enviaré lejos si de alguna manera encuentran el camino a su potrero. Thatch esbozó lentamente una sonrisa torcida al captar la indirecta, y Owen les guiñó un ojo. Los dos hermanos se miraron como si hubieran encontrado el tesoro más preciado de todos los adultos. Alguien que los dejaría acompañarlos cuando el guardián se negara. Hubo silencio por un segundo más antes de que Thatch preguntara con indiferencia: entonces, ¿viste el video con el hashtag Badaseri? Owen asintió mientras buscaba a Claire antes de decir: lo hice, y le voy a comprar a esa persona una cena con un gran bistec cuando descubra quién es. Él o ella le salvó la vida a Elise. Owen no se dio cuenta de la forma en que los dos hermanos parecían compartir una amplia sonrisa, pero Owen se sorprendió cuando Thatch dijo con picardía: me gusta el mío a término medio, gracias. ¿Puedo pedir una hamburguesa con queso en su lugar? Owen miró boquiabierto a los dos chicos sonrientes y se quedó en blanco antes de decir rápidamente: espera, un momento. ¿Ustedes dos filtraron ese video? Ellos asintieron y los ojos de Owen se abrieron de par en par mientras preguntaba en voz baja: ¿cómo? Thatch miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca que los oyera, y acercó un poco su silla antes de decir en voz baja: ese tipo de Lowery había llamado a todos los empleados para mostrarles el video, y estábamos aburridos en el edificio de evacuación, así que lo seguimos. Fue genial verlo en pantalla grande, y lo convencí de que nos enviara una copia al teléfono de Gray. Pero estaba en casa. Owen los miró parpadeando y Gray añadió: los vimos calmar a la Indominus, y luego la tía Claire se enojó mucho por los vídeos. Dijo que tuvo que matar a la Indominus porque no tenía una buena razón para mantenerla con vida. Fue idea de Thatch publicarlo porque la gente pensaría que era genial, y funcionó. Le pedí a mi novia que lo enviara por mí. Tiene llave de mi casa y consiguió el teléfono de Gray. Oyeron que se abría la puerta del baño en el restaurante vacío y casi silencioso, y Owen los señaló a ambos antes de decir en voz baja: les invito a cenar esta noche, les presentaré a Elise mañana y, en cuanto terminemos aquí, iremos a asaltar el Ben y Jerry's del otro lado de la calle. Ambos se iluminaron de emoción, y Claire los miró confundida, aunque sonrió al preguntar: ¿qué les dijo Owen? Hacía tiempo que no los veía sonreír así. Owen abrió la boca para cubrirlos, pero Gray inmediatamente dijo que podemos llamarlo tío Owen. Si Owen no les tenía cariño antes, ahora sí que le tenía cariño. Claire lo miró, preguntándose si había insinuado que salían juntos, pero él solo asintió y dijo: así es, tío Owen. Suena bien, ¿verdad, tía Claire? Owen solo sonrió ampliamente cuando un suspiro de irritación le respondió. Ahora el mundo parecía mucho mejor. Ya no le preocupaba lo que le deparara el día siguiente, pero estaba seguro de que surgirían más problemas con Elise. Sin embargo, los resolvería. Ojalá con menos lágrimas.
Owen esperaba que Elise se llevara bien con Zach y Gray mañana. Solo necesitaba averiguar cómo escabullirse con ellos. Probablemente no sería tan difícil escabullirse de Claire. Estaría ocupada, y no tenía nada de malo que el tío Owen les mostrara a sus sobrinos su trabajo. Estarían a salvo, y sería educativo. Claire no podía enojarse por eso. Pero Owen ya estaba forjando mentalmente su propia lápida para cuando Claire se enterara. Eso estaba bien. A Owen le gustaban todas las criaturas peligrosas, incluida Claire.